Ok, muchas gracias, Lalo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos otra vez aquí a nuestro espacio semanal de la letra absuelta en concordancia con lazos químicos y un minuto, un libro. Y bueno, pues hoy vamos a continuar con nuestra charla acerca de la historia de la ciencia, un breve recorrido por el desarrollo científico que ha habido en el mundo y tomando en cuenta que la otra semana que estuvimos transmitiendo desde esta bella instalación del antiguo Colegio de Ciencias Químicas, bueno, hoy lo hacemos desde cada uno, desde su casa, porque bueno, aparte el frío está como para no salir. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar, vamos a ver un poco la parte de la ciencia en la ilustración, veríamos un poco también la parte de qué pasa en los siglos XIX con la revolución industrial y la ciencia, los descubrimientos, los avances que hubo en esos momentos, y también veríamos la parte de qué pasa en el siglo XX, ¿no? En el siglo XX ya la ciencia pues obviamente se dispara y tiene un avance exponencial y llegando al siglo XXI. Y ya en el siglo XXI pues veríamos esta situación de cómo nos ha afectado, qué avances ha habido en el campo de la física, química, de las matemáticas, un poco de las ciencias sociales, pero también revisar en qué momento estamos ahorita, ¿no? Digamos que ahorita estamos viendo en un momento muy interesante en la historia de la ciencia y los vamos a ir tocando. Entonces, bueno, ese es nuestro menú de hoy y bueno, pues vamos a comenzar nuestra charla. Entonces, si se acuerdan, la semana pasada nos habíamos quedado aquí en la parte del Renacimiento, en la parte de la ciencia del Renacimiento, y pues ahí vemos ahí al hombre del Vitruvio de Da Vinci, pues ahí un poco alocado, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto que después de que cae Constantinopla en el siglo XV, pues muchos eruditos bizantinos, sobre todo, y algunos europeos occidentales, fueron a buscar refugio, ¿no? Se fueron a refugiar a los monasterios europeos y muchos llegaron a Italia y entonces ahí empezó a haber un crecimiento en el interés, sobre todo por los textos clásicos anteriores al triunfo del cristianismo en la cultura europea. Entonces, ya hacia el siglo XVI, ¿no? Ya va a comenzar a existir, en paralelo al interés de la civilización clásica, un menosprecio por la Edad Media. Es decir, ya la Edad Media va a quedar como relegada y ahora viene todo lo que se descubra, va a ser lo nuevo y lo novedoso, y las expresiones medievales van a hacerse frecuente con la parte de bárbaros, ignorantes, oscuros, góticos, Noche de los Mil Años, sombrío, que muchos historiadores hasta la fecha se han quedado con ello, ¿no? Pero si nosotros revisamos, el humanismo renacentista ya va a romper con la visión teocéntrica y con la concepción filosófica teórica medieval. Entonces, esto lo habíamos comentado en la sesión anterior, cómo se va a romper esta situación del el mundo que es el centro de las cosas, o Dios como el centro de las cosas, eso se va a ir rompiendo. Y entonces este humanismo va a representar también una ruptura con la importancia que le venía siendo dada a las ciencias naturales desde antes del descubrimiento de Aristóteles, es decir, desde que antes volviéramos a encontrar los textos aristotélicos y los comprendiéramos. Entonces, obviamente, el humanismo, pues sí, va a ser una pieza extremadamente importante para el influjo que va a tener la ciencia. Otro papel en el que nos habíamos quedado era en esto, en la importancia que había tenido la imprenta en el avance de la difusión de una nueva concepción de la ciencia. La invención de la imprenta coincide con esta caída de Constantinopla
pues obviamente va a ser una gran influencia y va a ser una influencia brutal en la parte de la cultura, de la ciencia, en la religión y todo, porque la difusión de las ideas va a ser más fácil, ¿no? Y la palabra escrita obviamente va a democratizar el aprendizaje y va a permitir la propagación más rápida de las nuevas ideas. Y entre estas ideas que se van a empezar a propagar, va a estar, por ejemplo, el álgebra, el álgebra que había sido introducida en Europa por matemático que después va a ser tan famoso en la actualidad, Fibonacci, por su famosa serie Fibonacci, y por ahí del siglo XIII. Pero ya cuando en forma impresa se puede imprimir más rápido y se puede distribuir más, pues obviamente el álgebra pues va a ser y va a llegar a muchísimos más lugares. Entonces, estas transformaciones facilitaron mucho el camino para lo que va a ser la revolución científica, para la primera gran revolución científica de la modernidad. Y esto iba a llegar cuando, obviamente, hasta que llegara el movimiento renacentista al norte de Europa. Y entonces, obviamente, cuando llega la imprenta y se empiezan a conocer las ideas de figuras como Copérnico, Francis Bacon, ¿no? Entonces, estos van a hacer que muchos de los descubrimientos que se habían hecho ya en la Edad Media, en la Alta Edad Media, pues obviamente tengan una mayor salida, una mayor distribución. Y obviamente, pues sí, ya podemos hablar de unos preilustrados, preiluminados en este caso, ¿no? Entonces, obviamente, la imprenta de Gutenberg va a ser digamos, una catapulta para que las ideas de la ciencia y de la época, bueno, pues vayan avanzando y tengan un gran relance. Pero obviamente la revolución científica, aquí como vemos a Newton, pues con su filosofía, sus principios de filosofía natural, obviamente esto va a hacer que, pues sí, dé un salto. Y cuando hablamos de revolución, hablamos, como decíamos, de estos giros, ¿no? De estas vueltas, no en el concepto que nosotros vemos las revoluciones, sino en el sentido de una revolución como un giro en grados. Entonces, obviamente esto pues nos obliga también a repensar, ¿no? Nos obliga a repensar muchísimo el papel que va a tener esta revolución científica, porque lo vamos a utilizar como un concepto para explicar el surgimiento de la ciencia durante la Edad Moderna temprana. Y esta asociación, sobre todo en los historiadores, lo ubican más entre los siglos XVI y el siglo XVII, en que nuevas ideas y conocimientos, tanto en física, astronomía y biología, y van a incluir incluso la anatomía humana, ahorita lo vamos a ver, y la química transformaron las visiones antiguas y medievales sobre la naturaleza y sentaron, ¿no? Esto es bien importante, las bases de la ciencia clásica, mucho de lo que nosotros ya vamos a ir entendiendo como la ciencia clásica. Entonces, de acuerdo, si nosotros revisamos la mayoría de las versiones, la revolución científica se inicia en Europa hacia el final de la época del Renacimiento y continúa a través de los siglos tanto XVIII, influyendo al movimiento social que va a ser la Ilustración. Y entonces el concepto que va a derrumbar la revolución científica es este que vemos en pantalla, esta donde la Tierra es el centro del universo y todo gira alrededor de él, el Sol, las estrellas, el cosmos. La revolución científica va a tirar esta estructura y obviamente, tiene que surgir una nueva, ¿no? Entonces, cuando este Copérnico en 1543 publica su revolución de las órbitas celestes o sobre los giros de las órbitas celestes, también se le conoce, es el inicio de este comienzo de la revolución científica. Por eso asociamos esta palabra de revolución con giro, ¿no? Entonces, esta revolución se encuentra dentro de las tres más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, obviamente, la tenemos que tomar en cuenta porque sí son cambios muy, muy, muy fuertes.
Entonces, una primera fase de esta revolución científica que estuvo enfocada en la recuperación del conocimiento antiguo, por ejemplo, el aristotélico, puede describirse como el renacimiento científico. Entonces también se recuperan los textos aristotélicos, platónicos de los griegos pasados por los árabes. Y incluso personajes como Galileo van a hacer ensayos y van a escribir sobre esas traducciones que se encuentran. Parte de ello lo podemos ver incluso en esta película del Nombre de la Rosa, que ya es ya en la Alta Edad Media, cuando ya empieza esta parte de la decadencia, cómo se traducen y cómo se encuentran los textos traducidos, ¿no? Que va del griego al árabe, del árabe al latín, y en fin, ¿no? Entonces, con estos textos, pues y este redescubrimiento, pues obviamente sí se comienza una etapa que se le va a conocer como una etapa reflexiva, ¿no? Entonces, obviamente, los descubrimientos que hubo en su momento, pues sí, sí los tenemos hasta ahora, nos llegan hasta la fecha. Entonces, uno de estos, por ejemplo, es este, ¿no? La teoría copernicana de destruir la idea de que la Tierra es el centro y no, y darse cuenta que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. Y si bien Copérnico al principio plantea este tipo de movimiento, de forma circular, va a llegar Johannes Kepler y nos va a decir, no, en verdad es en forma elíptica. Y luego va a llegar Galileo y Galileo pues nos va a demostrar con su telescopio, nos va a demostrar efectivamente que estamos muy equivocados y que y él puede demostrarlos con su telescopio las afirmaciones tanto de Copérnico como de Kepler. Entonces, obviamente, este tipo de conocimiento va a ir generando otros conocimientos más. Entonces, por ejemplo, vamos a tener a Newton y Newton va a empezar con una parte de la matemática y las matemáticas que existen pues no le dan para más y entonces tiene que inventar una nueva forma de hacer matemática, como es en este caso todo el cálculo. Y entonces en el cálculo, que después va a empezar una pelea con Leibniz, con el filósofo francés, acerca de quién es el descubridor del cálculo infinitesimal, integral y todo este asunto. Pero lo que podemos entender con esto es que se crea una cosmogonía nueva, una cosmogonía donde, por ejemplo, las leyes del movimiento y la gravitación universal van a generar lo que hoy conocemos como digamos, la física newtoniana, es decir, pasamos de la física griega, pasamos a la newtoniana, hoy estamos, por ejemplo, en una nueva, por ejemplo, en la cuántica, ¿no? Pero obviamente esto fue un gran avance, es decir, pasamos de los planos vacíos a una serie de planos muchísimo más complejos. Entonces, Newton pues al escribir su Principia Matemática, pues él puede decirse que es el pináculo de esta gran primera revolución científica, ¿no? Donde vamos a tener, por ejemplo, algunos descubrimientos que les digo, no necesariamente van en la parte solamente de la física y de la química, sino también en la parte de la anatomía. Por ejemplo, Ronaldo Colombo, es decir, Colombo o Columbus, también es muy importante, sobre todo porque este Columbus fue un anatomista italiano que en 1559 va a ser un descubridor, va a descubrir algo muy importante a la fecha, que es el clítoris, ¿no? Entonces, a él se le atribuye el descubrimiento del clítoris, obviamente, como un órgano que tiene exclusivamente la función de el placer, no otro más que la del placer. Y entonces, obviamente, esto no se conocía en su momento y bueno, pues es un gran avance. Otro de los grandes descubrimientos en esta primera revolución
científica va a ser la de Guillermo Harvey o William Harvey. Y entonces William Harvey lo que va a descubrir es el sistema circulatorio. Entonces va a desmitificar toda esta parte del corazón, del movimiento, de la sangre y nos va a llevar a entender cómo funciona, ¿no? Cómo la sangre circula en nuestro cuerpo, cuál es la importancia del corazón, cuál es la importancia del dístole, el sístole, en fin, todo ello, cómo se oxigena. Entonces, obviamente, este es un movimiento muy importante. Son estas cosas que uno pensaría que siempre se han sabido, pero no. No, obviamente no, son cosas que se fueron descubriendo y a veces uno podría pensar que de manera hasta muy tardía, ¿no? Pero si nos damos cuenta que hasta la fecha se siguen descubriendo algunas partes del cuerpo que no conocíamos, por ejemplo, hace algunas semanas se descubrió una parte que tenemos en la garganta que no sabíamos que estaba ahí. Bueno, entonces, pues sí, no nos deja de sorprender estos descubrimientos anatómicos. Pero el otro gran avance, la otra gran revolución científica, pues va a venir de la mano de René Descartes o Descartes. Y obviamente lo que hace Descartes es va a darle un giro de tuerca a la parte del conocimiento, porque él básicamente va a diferenciar entre lo que van a ser las ciencias ya como tales, las ciencias experimentales, con el empirismo como base, y lo que va a ser, en este caso, la reflexión filosófica meramente. Entonces, antes de él, tanto filosofía como lo que conocemos hoy como ciencia casi iban de la mano. Es decir, por ejemplo, cuando en la sesión anterior explicábamos lo que se conoce como la navaja de Ockham. Entonces, esta navaja de Ockham es esta frase de que lo más simple usualmente es lo correcto, ¿no? Cuando hacemos una investigación. Y entonces Descartes lo que hace es, él como heredero y continuador de esta revolución renacentista, él va a hacer una crítica a la física aristotélica, ¿no? A esto del heliocentrismo ptolomeico, y va también, incluso va a criticar al mismo Copérnico y va a generar una serie de ideas donde el método científico va a cobrar bueno, la forma primaria que lo conocemos hoy, ¿no? Y entonces él en uno de sus textos, Studium Bonae Mentis, él explaya el deseo humano del saber. Es decir, él no niega este deseo, pero hay que darle una metodología para poderlo enfocar, ¿no? Y entonces él peleado un poco entre la cuestión del espíritu y la cuestión del aprendizaje y la materialidad, pues él propone este método, el método de la duda metódica, para poder diferenciar en este caso entre lo que era una especulación y lo que va a ser en este caso una forma material de la investigación o en este caso de la experimentación. Y entonces Descartes lo que hace es poner una serie de principios, una serie de ordenamientos para poner a la experiencia, a la observación, de las hipótesis, ponerlas como base de la investigación, como principio básico por donde poder emprender el camino de la ciencia. Y entonces, obviamente, pues obviamente la filosofía va a tener la filosofía y las matemáticas van a tener su propia ruta, que es muy parecida y que es deductiva, y a la ciencia le va a dar su carácter, en este caso, inductivo, es decir, ir de lo particular a lo general, mientras que la filosofía y la matemática van de lo general a lo particular. Entonces, puede llegar a una base de entender perfectamente muy bien esto de cómo se va a generar conocimiento en diferentes vías. Entonces, podríamos decir que en este momento que Descartes es el padre básicamente del método científico. Y obviamente este método científico pues nos va a llegar y se va a heredar
en los posteriores conocimientos que va a haber en el siglo XVIII. Y entonces, en este siglo XVIII, también llamado de las luces, es cuando todos estos principios, tanto el empirismo muy básico de los ingleses, como el sensualismo de los franceses, se va a conjuntar en ya conocimientos prácticos. Y entonces el desarrollo de la ciencia durante los siglos tanto XVII como XVIII va a formar parte de este movimiento intelectual que se va a conocer como la Ilustración, que sí es un conjunto entre la filosofía moral y la política y las instituciones sociales, y casi lo conocemos más por su ordenamiento y su herencia política que por su herencia científica. Pero si nosotros nos ponemos a revisar la Ilustración, en este caso, pues vamos a entender que sí, también constituyó una forma de rebelión frente a la autoridad en el ámbito del conocimiento. Y es que hay que entender, en este caso, que el rechazo a la autoridad resultó ser una condición necesaria para el progreso, porque el periodo anterior había prevalecido la noción de que todas las cosas importantes que se podían llegar a conocer ya se conocían, ¿no? Entonces que ya estaba resuelto y que estaban contenidas en las obras de las autoridades del pasado. Entonces, obviamente, esto se tiene que romper porque es una especie de inmovilismo, de que todo está ya determinado y no hay más que conocer. Entonces, esta idea que era como una idea predominante y que se pensaba universal, pues obviamente pues los ilustrados la van a romper. Y los ilustrados, en este caso, va a ser muy fecundo en el orden del progreso científico. Y entonces las academias y los centros fundados por los gobiernos al margen de las universidades va a ser el que va a nutrir a la Ilustración. Es decir, es una especie de rebelión contra lo que se está enseñando de manera universal tanto en universidades que en institutos, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en las nuevas teorías, en los nuevos procesos científicos que se llevan a cabo, no todos necesariamente tienen que pasar por esta validez de la institucionalidad que representó una universidad. No, ha habido momentos como en este de la Ilustración donde el conocimiento tuvo que ir más allá de ello, ¿no? Y la idea es que de esos centros eran poderosísimos, ¿no? Y estaban básicamente administrados por las mismas autoridades, por los mismos monarcas. Entonces, obviamente, de manera independiente, de manera alterna, la misma burguesía tuvo que ir generando otro tipo de centros de conocimiento. Entonces, fueron generando laboratorios, gabinetes, observatorios, museos, unos sí creados por los reyes, pero sobre todo por una nueva burguesía, por una sociedad de filántropos y por esas sociedades académicas o de conocimiento que después van a ser muy fuertes. Entonces, los progresos de las matemáticas, tan firmemente establecidos por Newton y Leibniz, estos que descubrieron el cálculo diferencial, integral, infinitesimal, y la afición a los estudios de la naturaleza revolucionaron la física. Entonces, aquí vamos a ver cómo desde Fahrenheit, ¿no? Marionette, Boyd, junto con Benjamin Franklin y todos ellos, van a empezar a hacer nuevos descubrimientos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener entre estos nuevos descubrimientos que vienen en la época de la Ilustración, perdón, aquí, vamos a tener, por ejemplo, a los que van a ver la parte de la temperatura. Y entonces vamos a tener el descubrimiento en este caso, del termómetro por parte de Fahrenheit, Celsius o Raymour.
y entonces ellos inventan el termómetro. Pero también, en este caso, Gay-Lussac, Mariotte o Boyle van a descubrir los principios de la estática y la dinámica de los gases, muy importantes sobre todo en el estudio de la química. O en este caso también tenemos a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin va a inventar el pararrayos y todos sabemos la historia de Benjamin Franklin ahí con su papalote y sus llaves y todo este asunto. Y otro de los avances va a ser el de Galvani, ¿no? El Galvani junto con Volta van a inventar lo que van a ser las pilas y las baterías eléctricas. Entonces, obviamente, esto cuando nosotros lo vemos en un campo ya en la actualidad, podemos pensar que es tan obvio estos conocimientos, pero no, estos fueron desarrollados durante este proceso ilustrado. Pero hay más todavía. En la química, por ejemplo, en la química, especialmente en lo que se refiere a los gases, los progresos en la época ilustrada fueron considerables. Por ejemplo, Lavoisier, con sus trabajos sobre la composición del aire y del agua, inauguró lo que se llama la química moderna. Entonces, no sé si aquí en la Facultad de Química haya una placa para Lavoisier, siendo el padre de esta química moderna, ¿no? Pero obviamente en las ciencias naturales vamos a ver los progresos muchísimo más avanzados, ¿no? Por ejemplo, Buffon, el francés, él va a establecer los principios de lo que va a ser la antropología también y la geología. Y esto lo vemos ahora en todos los estudios de geología que vemos acerca de la dinámica de pisos, suelo, los temblores, movimientos, capas terrestres y todo. Sin los estudios de Buffon, obviamente no los tendríamos. Y aparte los estudios antropológicos que ahora se nutren y que después en el siglo XIX van a ser tan importantes y en el siglo XX para entender las diferentes culturas que tenemos. También Charles Linneo, pues obviamente él va a empezar con esta cuestión de racionalizar la clasificación de plantas y animales. Entonces las clasificaciones de Charles Linneo, pues obviamente son básicos para los estudios de la biología. Pero también vamos a tener a Leplanche, que va a empezar a cuestionar acerca de la creación de las galaxias, de los planetas y todo, y va a lanzar su teoría acerca de cómo se componen, en este caso, las galaxias, los planetas, cómo se van a ir formando. Entonces, esto es muy importante porque él va a dar una primera teoría que ahora se toma como base de la formación del sistema solar y de las galaxias, se toma como base, pero bueno, obviamente tenemos muchísimo más conocimiento para poder probar o comprobar esto, ¿no? Muy bien. Un personaje que es muy importante de esta segunda revolución científica, pues obviamente es Charles Darwin, ¿no? Entonces Charles Darwin, en el origen de las especies, pues obviamente él va a crear toda una pieza clave en la teoría de la evolución, porque va a describir el fenómeno de la selección natural, algo que, por ejemplo, ahora en los sociólogos también le llaman selección natural en el campo social o darwinismo social, ¿no? Es este tipo de cuestiones. Entonces, la selección natural, pues bueno, es un fenómeno por el cual las especies se transforman en función del medio ambiente en el que viven. Y esta teoría en su momento, Charles Darwin le costó muchísimo el prestigio, la crítica de la gente, de las sociedades y todo, sobre todo porque malinterpretaron la teoría, ¿no? No era de que vinieran como erróneamente todavía se plantea, ¿no? De que el hombre viene de los changos y todo ese asunto. No, no es por ahí. El que conozca bien la teoría de la evolución sabe que no es así. Tampoco la selección natural no es de que el más fuerte es el que domina, sino más bien es el que se adapta mejor a las circunstancias. Obviamente, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, nos damos cuenta que aprendimos muy mal
las ideas acerca de la evolución, acerca de los procesos, después va a llegar Lamarck y va a hacer una serie de teorías, y después vamos a tener, por ejemplo, como base la teoría de la evolución para muchísimos más procesos, como el mismo Pasteur, ¿no? Que va a hacer también sus teorías conociendo esto, o la cuestión de la herencia también, o la cuestión de Morgan, o la cuestión de los cromosomas, en fin, ¿no? Entonces ya este Charles Darwin va a ser una de las bases más importantes. Y aunque él planteó un poco el proceso evolutivo así, pues ahora vemos que estamos llegando a esta parte, ¿no? Ahí un poco como zombies con los celulares. Ahora, el otro gran momento, o podemos decir que la otra gran revolución, en este caso científica, va a ser lo que nosotros conocemos como la revolución industrial, ¿no? Entonces, con la revolución industrial ya va a darse que la ciencia no va a estar aplicando muchos de sus campos y muchos de sus descubrimientos a la transformación, sí, del trabajo, pero a la mecanización, a la producción, y sobre todo hay una fusión muy importante con el sistema capitalista, es decir, la ciencia empieza a ser productiva, no nada más estás en el gabinete haciendo investigación teórica, sino también esa investigación la vas a llevar al campo de la producción. Y entonces, obviamente, estos cambios en la revolución industrial, estas transformaciones económicas, tecnológicas y sociales, obviamente van a hacer que la economía, una economía artesanal, rural, en este caso se convierta en una economía con un carácter urbano, industrializada, mecanizada. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que se va en esa época, pues se va a inventar, por ejemplo, la máquina del vapor, pero la máquina de vapor no se hubiera inventado si no tendría, en este caso, o no tendría, digamos, conocimientos previos, ¿no? De todo. Ahí vemos a Charles Darwin en tiempos modernos, ¿no? Ya con la fábrica en el siglo XX. Por ejemplo, también se me inventa el teléfono con Graham Bell, o el automóvil con Carl Benz en 1885, o los aviones con los hermanos Wright, o en este caso la bombilla de luz con Thomas Edison. Entonces la revolución industrial ya es tomar a la ciencia en el mercado prácticamente del comercio, de la industria, y hacerla productiva. Tanto así que ahorita estamos básicamente ya en la cuarta revolución industrial, pasando a la quinta. Entonces la primera revolución industrial es cuando 1800 son los inicios con el telar mecánico. Después pasamos ya cuando se comienza la producción en masa, como veíamos ahí a Charles Chaplin, en este caso en tiempos modernos, ya con una producción y unos sistemas de trabajo muy específicos, muy elaborados, en este caso, para llevar el uso de la producción más rápida, en este caso, más rápida, más eficiente, y sobre todo más económica. Luego tenemos la tercera revolución industrial, que fue cuando ya empezamos a meter el uso de la electrónica y la informática, las primeras computadoras, con la automatización. Y entonces ya podemos, digamos, ver, lo hemos visto, como, bueno, los robots empezaron a tomar, en este caso, el papel de los hombres en las fábricas. Y ahorita estamos en la cuarta revolución industrial, donde ya los sistemas cibernéticos pues, prácticamente son todo, y donde tenemos el Internet como la puerta para prácticamente y todo, ¿no? Es decir, teléfonos, comunicaciones, bueno, hasta nuestras relaciones personales o amorosas parten a veces ya del uso del celular. Entonces, bueno, vamos en un avance, y cada vez los procesos se hacen más complejos. Entonces, a la entrada del siglo XX y durante todo el siglo XX, la ciencia va a volverse crítica de sí misma, ¿no? Entonces,
un poco empezando el siglo XIX y el XIX, pues vamos a tener algo que ya no es necesariamente historia de la ciencia, sino más bien va a ser un campo que se va a abrir, que va a ser la filosofía de la ciencia. Entonces, la filosofía de la ciencia va a ser la encargada de hacer estos procesos de reflexión epistemológico acerca de la misma ciencia, de cuáles son sus procesos, a dónde va, cómo se investiga, cómo se hace. Y entonces van a surgir diferentes campos epistemológicos o diferentes paradigmas, en este caso científico, que van a ir siguiendo. Entonces, nosotros ya veníamos desde el empirismo, el idealismo, ¿no? En este caso, el realismo, pero en la filosofía de la ciencia, que no lo vamos a tocar aquí, por supuesto, porque va más allá de nuestros límites, empieza a haber teorías acerca de esto, como el positivismo, que aquí no es este positivismo de Osho o de Pablo Coelho, ¿no? Sino este positivismo de Augusto Comte, ¿no? Vamos a tener donde vemos que los hechos deben de basarse en las cuestiones de la experiencia, ¿no? En este caso, y el conocimiento solo surge a partir del método científico que dice Com, hasta teorías como el descripcionismo, donde se va a formar este famoso y muy valorado círculo de Viena, donde los mismos filósofos van a empezar a cuestionarse acerca desde el lenguaje teórico, de la experiencia, de las preposiciones científicas, es decir, van a empezar a cuestionar lo que se está haciendo como ciencia. Entonces ahí tenemos personajes tan importantes como Kurt Gödel, Carnap, en este caso, ¿no? Philip Frank, Viktor Kraft, es decir, otro tipo de teóricos muchísimo más complejos que empiezan a cuestionar a la ciencia, ¿no? Otro de las corrientes de filosofía, en este caso de la ciencia, que surge en esta época, es el teoreticismo, en este caso, que es una crítica al Círculo de Viena, llevado a cabo por Karl Popper, ¿no? Que también es básico estudiar a Karl Popper, sobre todo si nos dedicamos a la parte de la ciencia y de la investigación, sobre todo para ver los métodos, ¿no? La metodología. Y entonces, por ejemplo, Karl Popper está muy enfocado en esta crítica y conocimiento de las teorías científicas, ¿no? Pero vamos a tener, por ejemplo, otras teorías como la teoría del adecuacionismo, ajá, que esta va a ser simplemente va a plantearse un concepto filosófico importante, ¿no? Es decir, la verdad está siempre dada y su estrategia es de la duplicación, solo avanza cuando logra probar que las conclusiones científicas describen la realidad de la materia porque encajan con los principios de la demostración que se aceptan como necesarios y verdaderos. Entonces, obviamente, lo que se plantea ya este tipo de corriente, pues obviamente va muchísimo más allá de lo que nosotros vamos entendiendo, y Mario Bunge es uno de los grandes precursores de ello. Entonces hace que la ciencia se vuelva a volver a mirar el ombligo y a revisarse qué está haciendo. Y también tenemos el círculo dialéctico, otra de las cosas que también estudia la filosofía de la ciencia, que comienza en esta época, y obviamente planteando en este caso que la ciencia prácticamente es un círculo que consiste en afirmar que ni la teoría ni la experiencia constituyen las bases de la ciencia, es decir, se regresa al origen. Bueno, esto es prácticamente un poco lo que se comienza a hacer. Es un breve, simplemente una mirada pequeña a lo que se estudia en la filosofía de la ciencia, ¿no? Pero en el siglo XX, ya con estas nuevas teorías, con esta nueva forma de hacer crítica, de hacer filosofía de la ciencia, eh, van a empezar a surgir nuevas cuestiones. Entonces, el siglo XX como tal, pues obviamente va a tener la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y la Primera y Segunda Guerra Mundial van a hacer que la ciencia, por ejemplo, tenga un avance enorme. ¿Por qué? Pero un avance enorme porque se pone
al servicio, en este caso, de los militares. Entonces, por ejemplo, los tanques utilizados en las trincheras en la Primera Guerra Mundial, en este caso, las bombas de gas, los uniformes, las metralletas, el tiro parabólico para los cañones, en fin, todo este avance que hay en las matemáticas, la química, la biología, en este caso, la física va a hacer que los mismos científicos empiecen a cuestionar hacia dónde va su conocimiento, hacia dónde lo están utilizando. El mismo Einstein en su momento pudo haber sido presidente de Israel y él lo negó, él no lo quería porque él no quería que sus conocimientos fueran usados en el sentido político. Entonces, obviamente, aquí ya empieza a haber un cuestionamiento muy fuerte acerca de qué estamos haciendo nosotros como científicos y hacia dónde lo está utilizando, en este caso, digamos, la política, hacia dónde están utilizando los gobiernos en la producción, en este caso científica que se está produciendo. Y entonces, obviamente, muchas de las cosas que vamos a ver a lo largo del siglo XX, pues sí, vamos a tener un gran avance en descubrimientos, por ejemplo, como entender el tipo de universo, la teoría de la relatividad de Einstein, que nos va a cambiar el concepto del tiempo y del espacio, de las dimensiones. Vamos entonces a empezar a hablar de esto, de los agujeros negros, que era impensable hace todavía 100 años. Pero estas teorías van a empezar a hablar de este tipo de universos que para nosotros nos parecían todavía de fantasía. Vamos a tener, por ejemplo, el invento de la penicilina, en este caso de Alexander Fleming. Vamos a tener que se van a empezar a desarrollar los primeros estudios de genética. Y esto es muy importante porque después vamos a hacer una sesión especial de esto, cómo surgen las pseudociencias, ¿no? Porque finalmente, muchos de los avances que vienen aquí son atribuidos a estas teorías críticas de la ciencia y cómo la ciencia se tiene que hacer más rígida a sí misma para no permitir que existan estas famosas pseudociencias. Entonces, pues sí, vamos a tener que esto también nos va a dar el que el hombre llegue a la luna en 1969. Obviamente que haya un reactor, en este caso nuclear, que se inventen los reactores nucleares como una forma de generar electricidad y no nada más verlos en una forma destructiva. En este caso también hay un desarrollo y masificación de los medios de comunicación, tenemos lo que después sería lo que hoy es el Internet, en fin. Entonces, en el siglo XX, sí, la ciencia va a estar haciendo mucho de estos procesos, va a estar generando mucha controversia y se va a empezar a criticar a sí misma, ¿no? Pero obviamente sus avances no pueden parar. Tanto así no pueden parar sus avances, pues obviamente nosotros tenemos que en el siglo XX también, pues, y sobre todo ya en esta época, ya más cercanos, digamos que ustedes ya les ha tocado ver todo esto, es cómo se pueden hacer reprogramación celular, por ejemplo, ¿no? Y cómo los científicos ahora pueden jugar mucho con el aspecto no sé, crear seres casi por recomendación, de ojos azules, blancos, güeros, en fin, ¿no? Entonces la reprogramación celular también, con la clonación de la oveja Dolly, por ejemplo, en los 90, pues abrió una perspectiva totalmente diferente a lo que se venía haciendo. Pero también, obviamente, se empezaron a entender otras cosas, por ejemplo, entender que hay planetas que pues pueden contener vida y no la vida como nosotros la concebimos como tal, sino en forma de bacterias. Hoy nos acabamos de enterar hace unos días que hay agua en la Luna, ya confirmado, también ya sabemos que hay agua en Marte. Sabemos que también hay planetas similares a la Tierra, en otras galaxias, entendemos lo que es la materia oscura, pues,
por ejemplo, con Hawkins empezamos a entender estas famosas teorías del campo unificado o la famosa teoría única, ¿no? Que nos pudiera explicar las fuerzas gravitacionales, las fuerzas electromagnéticas y las fuerzas nuclear débil y fuerte en una sola teoría. Por ejemplo, entender esta cuestión de cómo se genera la energía a partir de la materia, pero también cómo generar, en este caso, materia a partir de la energía, el famoso blusón con el cual ganaron el Nobel unos científicos, ¿no? Entonces, obviamente, sí, la ciencia comienza en el siglo XXI a irse a unos límites que nosotros habíamos pensado. Pero ¿por qué ha llegado a estos límites? Bueno, ha llegado a estos límites porque también se critica a ella misma, ¿no? Y también ha tenido sus sentidos oscuros, ¿no? Hay que no olvidar que también la ciencia, haciéndole una crítica fuerte, vemos que no necesariamente siempre ha cumplido con sus estándares. Entonces, por ejemplo, este hombre que descubrió cuál era la edad de la Tierra y cuál era la edad del universo, pero que al mismo tiempo descubrió los daños que hacía el plomo que venía en la pintura, en la gasolina y todo, y que fue denostado y que fue atacado por una serie de científicos que estaban pagados por las empresas, en este caso petroleras o todas ellas, que veían mermados sus intereses en caso de declarar al plomo como contaminante. Entonces, sí, la ciencia tiene a sus científicos, pero también tiene a sus contracientíficos, es decir, nosotros lo vemos ahora. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, supongamos, vamos a poner un caso que veo muy común, el de la leche, ¿no? Entonces tenemos científicos que afirman que la leche todavía a los adultos les es beneficiosa y otros, por un lado, los científicos pagados, estos pagados por la industria, y otros diciendo que no, que en verdad la leche hace mucho daño. Entonces, obviamente, estos pleitos entre científicos pues nos han llegado a la fecha y hoy vivimos una de las consecuencias de ello, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el fenómeno del coronavirus, que lo estamos viviendo y que nos lleva a replantearnos en tiempo real cuál es la importancia de la ciencia en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, y alejarnos de este estigma del científico como un personaje en bata, loco, nerd, ahí, no, sino los científicos como seres humanos también que van a vivir las consecuencias de los propios procesos que investigan. Entonces, obviamente el proceso del coronavirus pues nos ha planteado este papel de la ciencia, porque lo estamos viendo en la realidad, es en tiempo real, cómo la ciencia combate y al mismo tiempo genera sus propias críticas, sus propias dudas y todo ello. Entonces, muchos al principio, por ahí, hace un año, exactamente hace un año, empezó el primer caso de coronavirus registrado. Teníamos una concepción muy diferente, incluso de esta cuestión tan básica como es el uso del cubrebocas, ¿no? Entonces teníamos un concepto diferente y ahora lo tenemos totalmente revolucionado. O sea, en 8 meses cambió nuestro concepto de lo que era el coronavirus a hoy, y también del uso del cubrebocas, y no, y todo esto a raíz de la misma crítica de las comunidades científicas se han hecho entre ellos. Entonces, por ejemplo, hoy que vemos, por ejemplo, el proceso de la vacuna, entonces todos estamos esperanzados en los científicos en que produzcan la vacuna para que obviamente pues ya volvamos a tener nuestra vida como la teníamos hace un año. Pero obviamente vemos también cómo hay una especulación y una guerra entre farmacéuticas por posicionar en este caso, su vacuna. Entonces vemos a Johnson y Johnson, vemos a Pfizer, vemos a Moderna, en fin, vemos a los rusos, y posicionarse, ¿no? Y sacar comunicados de prensa de que mi vacuna tiene el 95%, la mía el 92%, la mía el 90%, y sus acciones en el mercado se elevan, ¿no? Entonces sí vemos un juego
si quieren así llamarle, hasta un poco perverso, en el sentido de cómo también la ciencia puede tener estos lados brillantes, pero también estos lados oscuros, ¿no? De comercialización. Entonces, por ejemplo, la crítica a la ciencia, pues aquí vemos a uno de los grandes divulgadores de la ciencia, ¿no? El mundo de Big Man, seguramente sus papás lo habrán visto. Entonces, cuando nosotros veíamos estos programas de divulgación de la ciencia y nos abría el apetito por ser científicos, ¿no? Entonces era súper interesante ver que siempre pensábamos a la ciencia como algo neutral, ¿no? A la ciencia como algo que siempre va a ser correcta y siempre va a ser exacta y siempre vamos a ir por el lado correcto. Pero luego nos vamos dando cuenta que no, que finalmente, como vemos de aquí con Ricky Morty, ¿no? Nos damos cuenta que no, que la ciencia ni es neutral, ni la ciencia es necesariamente cae en este paradigma de buena y mala, y que la ciencia tiene que cuestionarse a sí misma, ¿no? O sea, nosotros podemos cuestionarnos la ciencia, pero también la misma ciencia empieza a cuestionarse sus propios procesos. Entonces, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, el cambio climático y vemos a una serie de científicos, por ejemplo, negar el cambio climático, pero luego descubrimos que esos científicos, bueno, esos científicos, entre comillas, al mismo tiempo trabajan para empresas en este caso, de grandes contaminantes o contaminantes con carbono o que contaminan. Entonces nos damos cuenta de que obviamente hay una intencionalidad, hay una manipulación de datos, hay un manejo de información que no nos lleva necesariamente a, en este caso, tener certeza de los hechos. O el uso, por ejemplo, lo acabamos de ver con Donald Trump, ¿no? En este caso, cuando vemos a Donald Trump negando esas evidencias de otro grupo de científicos que evidencian el cambio climático y él diciendo que no, entonces, obviamente, también nos cuestionamos el asunto de dónde están los científicos, dónde está la comunidad científica, dónde está el peso, ¿no? O ahora que vemos también en tiempo real, vemos la cuestión de ver a un grupo de pseudocientíficos saliendo a negar el COVID, ¿no? Y haciéndolo parte de una serie de conspiraciones para desestabilizar el mundo y bla, 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 y tontería y media. Y sobre todo, a mí, por ejemplo, en particular, no me espanta que existan estos científicos, sabemos que existen estos, me espanta el asunto de que haya gente que les crea. Y entonces ahí las pseudociencias que empiezan a tener un gran avance, tenemos estas cuestiones como bueno, en fin, todo lo que podríamos conocer como pseudociencia. Entonces, eh, cuestiones como lectura de ángeles, de aura, reiki y cosas, todo este tipo de cosas que las manejan como si fueran aspectos científicos, como si fueran realmente elementos que tuvieran alguna metodología, vemos que tienen un gran realce. ¿Por qué? Porque la misma ciencia también se ha alejado de la población, es decir, la ciencia ha dejado a un lado su campo de divulgación, se ha hecho soberbia a sí misma, ha hecho su metodología alejada de cualquier forma de cuestionamiento. Y entonces tenemos estos grandes problemas de la ciencia contemporánea y que caen en el campo de la bioética también, es decir, hasta dónde el científico y dónde los científicos, cuáles son los límites del conocimiento, dónde puede abrirse, dónde puede cerrarse, cuándo se le puede cuestionar, se pueden cuestionar a sí mismos, critican sus epistemologías, critican sus metodologías. Es decir, no solamente hay que saberse fórmulas, sino también el cuestionarse hacia qué van esas fórmulas. Entonces, ese tipo de cuestiones que nosotros vemos, por ejemplo, a mí, por ejemplo, en particular, esta serie de Ricky Morty se me hace muy simpática, sobre todo en la parte de divulgación de un conocimiento, sobre todo para los niños, porque dices, te plantea una forma de la ciencia como una ciencia descarnada. Pero bueno, también tenemos cuestiones sumamente importantes
o canales que nos pueden enseñar ciencia y a partir de ahí enamorarnos, engancharnos y poder ponernos nuestros propios límites. Pues muy bien, pues eso es a lo que llegamos hoy, eso es lo que tenemos ahora y pues en este recorrido de la ciencia pues es muchísimo más amplio, ¿no? Pero pues, el espacio no nos da para más. Y bueno, pues hoy terminamos con esta charla, con nuestra segunda parte de la historia de la ciencia, con esta crítica misma a la ciencia y la próxima semana nos vemos para ver un tema en la semana de la prevención contra la violencia de las mujeres, pues vamos a tratar de hacer un recorrido acerca de cuáles han sido los factores que han llevado hacia el punto en el que estamos ahora. Bueno, pues les agradezco mucho y les dejo aquí con Big Man para que se acuerden de él y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.